Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en algo realmente potente. Una especie de guía práctica para cuando todo se viene abajo, para reconstruirnos después de una crisis personal. Y vamos a centrarnos en ese dolor tan particular, ese que viene justo de las personas que, en teoría, tendrían que estar ahí para nosotros. Y vamos a arrancar con la pregunta del millón, ¿verdad? Porque esa herida, la de sentirse excluido por la propia familia, es que tiene una capacidad única para destrozarnos por dentro. Es una experiencia que, de una forma u otra, casi todo el mundo conoce, y entender su mecanismo es, de hecho, el primer paso para quitarle poder. Vamos con la primera parte, la hemos llamado el dolor del porqué. Y aquí es donde vamos a desmontar la fórmula del sufrimiento, porque vamos a ver que lo que nos machaca no es tanto lo que pasa, sino la historia que nos montamos en la cabeza sobre por qué pasa. Y aquí la tenéis, la fórmula central de todo este análisis. El sufrimiento en realidad tiene dos ingredientes. Por un lado, los hechos. Esto es lo objetivo, lo que no se puede discutir. Por ejemplo, no me han invitado a la boda. Fin. Y por otro, la historia, que es nuestra interpretación de esos hechos. Y es aquí, en la historia, donde se cocina casi todo el veneno. A ese segundo ingrediente lo podríamos llamar el multiplicador de la historia. Ojo, porque es clave. Es esa creencia de que la exclusión no ha sido algo casual, no, sino que ha sido un ataque calculado, personal y con toda la intención. Es pensar, lo hicieron para herirme. Y esta creencia, esta historia, es la que coge el dolor inicial y lo multiplica por 1000, lo convierte en un sufrimiento crónico. Segunda sección, dos realidades, una verdad. Ahora vamos a dar un salto, un cambio de perspectiva que es fundamental. Se trata de entender que hay dos niveles de realidad que existen a la vez y esto nos va a dar la herramienta definitiva para desmontar esa historia que tanto daño nos hace. A ver, por un lado está el nivel que llamamos relativo, el nivel humano. En este nivel, pues claro que el rechazo duele, es real, la injusticia se siente en las tripas y las relaciones importan. Negar esto es tontería, es disociarse de la vida. Pero al mismo tiempo existe otro nivel, el absoluto. Y desde esta otra perspectiva, no hay un yo individual al que un ellos malvado esté atacando. Lo que hay son sistemas, patrones, condicionamientos que actúan solos. En el fondo, nadie está al volante. Y cuando uno empieza a ver esto, la relación con el dolor cambia por completo. Antes, el dolor era algo personal. Es mi dolor. Era un problema que había que solucionar y que además significaba que algo estaba mal en nosotros, que estábamos rotos. Pero después de ver estas dos realidades, el dolor simplemente aparece. Es un fenómeno como la lluvia. No tiene dueño. ¿Sigue doliendo? Sí, claro, pero ya no significa nada sobre nuestro valor. La historia de soy defectuoso empieza a caerse. Pasamos a la tercera parte, la máquina automática. Esta nos lleva directamente a darnos cuenta de que esa intención maliciosa que vemos en los demás, la mayoría de las veces, es en realidad una ilusión. Es un programa que se ejecuta en piloto automático. Mirad, el cerebro funciona por repetición. En una familia, ciertos comportamientos, como por ejemplo excluir al miembro difícil para mantener una falsa paz, se repiten y se refuerzan cientos, miles de veces. Con el tiempo, esa conducta deja de ser una elección consciente, se convierte en un reflejo, en un automatismo. La persona actúa antes de que le dé tiempo a pensar por qué lo hace. Y esta metáfora es perfecta para entenderlo. Un sistema familiar que ha sido condicionado durante décadas para excluir, simplemente excluye. No es que cada vez tomen una decisión malvada y consciente, no. Es el fruto inevitable de su propia programación. Es como pedirle peras al olmo o naranjas a un manzano. No puede dar otra cosa. El proceso es casi mecánico, neurológico. Primero, se asocia a una acción. Imagina, ignorar a alguien con una recompensa, que puede ser la calma en casa o la aprobación de la figura de autoridad. Esto se repite y se repite durante años, y esa conexión en el cerebro se hace cada vez más fuerte. Al final, la reacción es tan automática como quitar la mano del fuego. Ya no hay una persona decidiendo, hay un sistema reaccionando. Cuarta sección, vivir en el medio. Bien, entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Nos volvemos unos cínicos? No. El objetivo es encontrar un punto intermedio, un lugar funcional donde podamos integrar esa verdad más profunda con la realidad humana del dolor. Porque los extremos, como siempre, son una trampa. Si vivimos solo en el mundo relativo, creyéndonos cada historia de fracaso, nos ahogamos en sufrimiento. Por otro lado, si nos vamos al extremo absoluto y usamos la filosofía para negar el dolor, pues nos convertimos en robots, nos disociamos. Es lo que se llama un bypass espiritual. El camino de verdad está en la integración. ¿Y qué es eso? Es sentir el dolor humano de la exclusión, pero sin creernos la historia de que ese dolor nos hace defectuosos.
Y esta es la práctica, el ejercicio fundamental. La liberación no viene de dejar de sentir, imposible. Viene de separar la sensación del significado que le damos. El dolor está ahí, y hay que validarlo, sentirlo. Pero la historia de que esto significa que no valgo nada, esa historia sí podemos y debemos aprender a soltarla. Y llegamos a la quinta y última sección, reconstruir desde cero. Ya hemos desmontado la parte mental, el por qué. Ahora vamos a lo práctico, al cómo. Y esto es una lista de tareas, casi una lista de la compra, para recuperar la estabilidad cuando parece que todo se ha derrumbado. Y que quede claro, esto no son sugerencias de bienestar. Son los pilares de la reconstrucción neurofuncional. Lo primero, ingresos. Puede sonar frío, pero asegurar que entre dinero en el banco es un calmante de primera para la ansiedad. Segundo, mover el cuerpo. Cada día. No es negociable. Si el cuerpo se para, la mente empieza a inventar historias. Tercero, rutina fija. Horas para levantarse, para comer, para dormir. El sistema nervioso necesita previsibilidad. Cuarto, parar de darle vueltas. Se le asigna un rato concreto a la semana para pensar en la crisis y el resto del tiempo prohibido. Y quinto, buscar vínculos funcionales. Contacto humano de baja intensidad, predecible. Compañeros de trabajo, el panadero. Buscamos estabilidad, no más drama. Y cerramos con esta idea, que quizá es la más rompedora y la más sutil de todas. En medio de una crisis profunda, la obsesión por encontrar un significado, un gran porqué, a menudo nos hunde todavía más. La tarea ahora mismo no es encontrarle un sentido al derrumbe, la tarea es construir estabilidad. Ladrillo a ladrillo. El significado, bueno, el significado, si tiene que llegar, ya llegará. Llegará después, cuando la casa esté otra vez en pie.